Queridísimo Andrés Oppenheimer, hoy vamos a hablar del riesgo de la violencia política en Estados Unidos, pero primero te saludo con mucho gusto y antes de este tema, ¿qué tal tu agitada, así le vamos a poner, tu agitada entrevista con Fernández Noroña que salió anoche en CNN? ¿Cómo te fue? Bueno, la vamos a repetir a partir de hoy, esta noche, en mi canal Oppenheimer Presenta en YouTube. Estuvo, como tú lo dices, agitada, Agitada. porque, bueno, hubo algunos cruces bastante interesantes. Primero lo tuve al senador Ricardo Anaya, obviamente opositor a la reforma judicial, y después lo tuve al presidente del Senado, a Fernández Noroña, donde él, obviamente, como sabemos, defendió la reforma electoral. Y yo le decía, y no voy a criticarlo aquí, Fernanda, porque me parecería injusto criticarlo cuando él no está aquí, ¿verdad? Claro. Cuando no está en esta conversación. Simplemente te cuento un poco como anticipo para quienes no lo vieron y lo quieren ver en YouTube esta noche. Eh, Él me decía de que no, de que de ninguna manera la reforma electoral no va a ser un riesgo. Las empresas multinacionales, decía él, no se van a ir a ninguna parte porque ¿a dónde van a ir? México está mucho más cerca, obviamente, de Estados Unidos, geográficamente hablando, que China, que India, y que todo eso, según él, eran presiones para tumbar la reforma electoral y que, en resumidas cuentas, no va a pasar nada, van a seguir invirtiendo en México, va a seguir habiendo seguridad jurídica, todo va a estar bien y mucho mejor. Ahora, yo le decía, senador, uno puede tener diferencias de opinión en lo que usted dice y en lo que yo temo, pero hay un hecho concreto, innegable, indudable. El hecho concreto es que, por ejemplo, el diario The Wall Street Journal, que es el diario que leen los empresarios en Estados Unidos, acaba de reportar hace pocos días que las empresas multinacionales están considerando no invertir 35.000 millones de Mm. dólares en inversiones que tenían planeadas para México y que otras empresas están pensando en irse de México y que importantes bancos como Morgan Stanley han expresado preocupaciones, que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha manifestado su preocupación por el futuro de las relaciones comerciales. Todo eso no es materia de opinión, de si nos parece esto o si nos parece lo otro. Son hechos concretos. Y yo le decía, hay un hecho innegable, que es que los inversionistas están asustados. Él repitió su argumento de que no hay nada que temer, de que todo está bien, de que todo va a estar bien, pero la conversación se puso un poco agitada cuando empezó a defender a los regímenes de Cuba y Venezuela y de otros países, a mi juicio, dictatoriales, bueno, no a mi juicio, eso es un hecho, o sea, Sí, sí, es al juicio de la historia. dictatoriales. Y ahí yo le señalé, senador, o sea, si estos regímenes son tan populares y tan queridos por sus pueblos y tan valientes y tan, ¿por qué no se someten a una elección libre? ¿Por qué no permiten observadores extranjeros en sus elecciones? ¿Por qué no permiten partidos políticos en el caso de Cuba? ¿Por qué no permiten libertad de prensa? O sea, si son tan populares, no tendría que tener el menor miedo de perder una elección. Bueno, ahí se produjo un intercambio un poco álgido. eh, y, ¿Y por qué proscriben candidatos, ¿no? Como en Venezuela, le Claro. decía yo, ¿no? O sea, como María Corina Machado, que no le ganó las primarias de la oposición y no le permitieron competir. En fin, fue una entrevista donde, o sea, lo tuve que frenar o por lo menos apuntar. Por ejemplo, él decía que en Venezuela un poco exculpaba a Maduro por las sanciones económicas de Estados Unidos. Lo dejé hablar, o sea, él se quejó en un momento que yo lo interrumpía, pero le dije que no, que adelante, o sea, él habló y así lo transmitimos anoche por CNN y así lo voy a transmitir en YouTube, pero él me decía que Maduro era un poco más, palabras menos, una víctima de las sanciones económicas de Estados Unidos. Y como periodista, o sea, uno no puede dejar pasar.
un hecho falso. Dije, perdón, senador, las sanciones petroleras de Estados Unidos a Venezuela empezaron en el año 2019. Maduro empezó su gobierno y a cercenar las libertades fundamentales en el 2013, 6 años antes. Y después de que se robó las elecciones en 2018, donde más de 50 países determinaron de que hubo un fraude monumental, Estados Unidos aplicó sanciones económicas. Entonces, no es una pobre víctima del imperio. Bueno, ahí se produjo un... y al final de la entrevista no pude más que decirle al senador, en primer lugar, gracias por haber venido, porque, por ejemplo, el presidente López Obrador no me ha dado una entrevista. Si el senador Fernández Noroña tiene, hay que reconocerle, o sea, hay- que no va solo a programas donde le hacen preguntas cómodas. Exacto. Pues vale la Pero al final del pena. programa le dije, al final del programa le dije, le agradezco muchísimo, muchas gracias por haber venido, ojalá venga de vuelta. Ahora le dije, ojalá, 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 en países como Cuba, como Venezuela o como Nicaragua, la televisión de esos países permitiera a alguien como usted, que piensa distinto, venir a CNN, que es una empresa de Estados Unidos, Claro. a decir lo que piensa. Ojalá. Pues la verdad es que me quedé sorprendida. Hay que ver esa pieza. Es una pieza muy interesante. Es una entrevista sin duda confrontativa por ambas partes. Y me quedé con este tema de comentarla contigo. Esta entrevista que le haces y que pasaste anoche por CNN con Fernández Noroña. Andrés, ¿hoy pasa en YouTube? ¿Hoy la van a subir o qué plan Sí, tienen? salió anoche en CNN, hoy la subimos a las 7 de la tarde, 7 de la noche, hora de México, en el canal Oppenheimer Presenta de YouTube, y ahí va a estar, Perfecto. Ahora, ahí va a estar. en unos cuantos, en 5 minutos que nos quedan, me parece muy, muy importante hablar de la violencia política en Estados Unidos. De lo que sabemos, van 2 atentados contra Donald Trump. Los dos están confirmados que sí fueron contra él. Sí, 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 esta mañana, Fernanda, el más reciente El del club de potencial golf. asesino, no sé cómo querramos llamarlo, este hombre de 58 años, Ryan Routh, esta mañana se supo que había escrito una especie de diario, una nota diciendo, antes del atentado, que intentaba asesinar a Trump, incluso pronosticando que no le salía bien la jugada y ofreciendo una suma de dinero para quien lo hiciera si le salía mal. Pero lo preocupante, Fernanda, es que nadie está hablando del hecho de que tanto este hombre como el anterior, como este joven de 20 años que fue muerto cuando disparó con un fusil semiautomático contra Trump en Pensilvania hace unas semanas, todo el mundo en Estados Unidos y en el mundo, la prensa, nosotros, los periodistas, estamos hablando si hubo o no hubo fallas de seguridad y qué terrible y cómo no se dieron cuenta, pero nadie está hablando de lo que para mí es el tema más importante, que es el hecho de que esta gente usa un fusil de guerra automático o semiautomático como nada. Entonces me puse a investigar esto, Fernanda, y resulta que según la National Shooting Sports Foundation, la Fundación Nacional de Tiradores Deportivos, un grupo que apoya la venta de este tipo de armas, hay más de 24,4 millones de rifles automáticos y semiautomáticos en Estados Unidos. Sí. 24,4 millones. Y esto viene de hace muchos años. Aunque entre 1994 y el 2004, durante 10 años, hubo una prohibición de venta de ese tipo de fusiles, en los cuales el número de muertos por asesinatos masivos había caído muchísimo. Ahora, Fernanda, cuando yo escribí esto ayer en el Miami Herald, los defensores de la industria de las armas me vinieron todos encima diciendo, Sí, claro. desconoce la Constitución de Estados Unidos. Eso son patrañas. Fernanda, la Constitución de Estados Unidos, la segunda enmienda, autoriza a la gente a portar armas.
pero no autoriza a la gente a portar una bomba nuclear o una bazooka. Cuando se promulgó la Constitución, en el siglo XVIII, había unos rifles manuales que había que uno tardaba como, no sé, un minuto en cargarlos. No era que apretabas un gatillo y te salían cientos de disparos, como ahora. Y después otros dicen, no, eso necesitamos la libertad de portación de armas para cazar. Pero ¿desde cuándo necesitas un fusil automático de Claro. guerra para cazar una paloma? O sea, por favor. El hecho, Fernanda, es que con la epidemia de tiroteos masivos que hay en Estados Unidos y ahora de atentados políticos, dos en las últimas semanas, Trump, eh, es hora de que empecemos a hablar en todos lados, en México también, porque recordemos que muchas de estas armas terminan en manos de los narcos en México. Además, Es hora, del armamento promovido por Donald Trump, de la violencia promovida por Donald Trump, del racismo sí, promovido por Donald Trump y del AR-15 en el caso del primer atentado, ya se le llama el arma nacional de Estados Unidos. sí, Entonces, pero nadie está hablando de eso. nadie Si habla de tú eso. miras, si Exacto. tú miras la prensa de Estados Unidos y la prensa mundial que en alguna instancia la refleja, no es un debate y debería serlo. Debería de serlo. Te mando un abrazo, querido Andrés Oppenheimer. Como siempre, ponemos juntos en este espacio el dedo en la llaga. Y sin duda este es un gran tema. Un O en el candidato, ventilador, imagínate, o en el ventilador. o en el ventilador, exactamente. Te mando un abrazo, mi querido. El Gracias. ventilador llegó al grupo, como dicen, ¿no? Como mandan el sticker. Te mando un abrazo, Hasta gracias. siempre. Gracias. Hasta pronto, mi querido Andrés. Si no han leído Cómo salir del pozo, reciente libro de Andrés Oppenheimer, háganlo. Van a ver en ese libro un detalle periodístico muy importante, un trabajo periodístico a detalle, quise decir, sobre la salud mental en el mundo.